Listo, tuvimos entonces 25 respuestas, no sé cuántos eran los que tenían que participar, pero hasta el momento pues recibí 25 respuestas. El total de puntos eran 72 puntos y miremos por pregunta tin, eso no valía, eso no valía. Esta es la tercera pregunta. ¿Cómo es que se ven los acá? Las respuestas. El promedio fue de 30 de 72 puntos. ¿Sí? Eh, Acá vemos la primera pregunta, bueno, ¿qué otro nombre se le puede dar a un vehículo híbrido no enchufable? La respuesta era vehículo totalmente híbrido. El 52% de los que contestaron bien. Evalúe la siguiente afirmación como verdadera o falsa. El 0% contestaron bien, o sea, en ese caso, pues de pronto no quedó tan claro ese tema. En este caso era falsa, el motor generador conectado con el motor de combustión eh, nunca podrá mover directamente en las ruedas para el caso de un vehículo totalmente híbrido. ¿Listo? Porque cuando hablamos del motor generador que se conecta con el motor de combustión en un vehículo totalmente híbrido, estamos hablando directamente por acá yo tengo el resumen, totalmente eléctrico, no, totalmente híbrido. Decíamos que el motor generador que se conecta al motor de combustión comúnmente funciona como motor de arranque, ¿sí? Entonces, en todas las configuraciones que vimos en el Toyota Prius, en el Lexus RX y en el Honda Accord, veíamos que teníamos un MG, un motor generador que se conectaba con el motor de combustión y ese solamente funcionaba como motor, solamente funcionaba para dar arranque al motor de combustión. Entonces la pregunta iba más encaminada sobre ese tema, ¿no? Eh, no sé si cuando estoy compartiendo pantalla y estoy cambiando de, ¿de qué? De pestañas. Ah, bueno, le voy a compartir acá, qué pena. Entonces, veíamos en el caso del totalmente híbrido, ¿dónde está? Semi-híbrido. Totalmente híbrido, el motor generador que se conecta al motor de combustión solamente funciona como motor para funcionar como motor de arranque. Es decir, el motor generador que se conecta con el motor de combustión nunca le va a poder generar energía directamente a las ruedas. Entonces, por eso la afirmación en este caso era que no se puede, porque, o sea, acá la afirmación era a veces para alimentar la batería de HV y a veces para mover las ruedas. Entonces, no, el motor generador que está conectado con el motor de combustión, que funciona como motor de arranque, no puede mover las ruedas nunca. ¿Listo? Hay que tener eso claro porque ese únicamente va a funcionar como motor cuando funcione como motor de arranque. ¿Listo? Pero nunca va a poder energizar las ruedas directamente. Entonces, de pronto ahí eso fue lo que no quedó tan claro en esta pregunta. En esta, un vehículo eléctrico debe tener batería de alto voltaje, batería HV, pero no necesita, perfecto, alternador. 92 personas, 92% contestaron bien y solamente el 2% contestaron mal. Y en la imagen se muestra un vehículo, era semi-híbrido, 92% bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, la gran mayoría contestó correctamente. Y esta también fue el otro problema. Dijimos, en la imagen se muestra un vehículo EREV, o sea, eléctrico de autonomía extendida. ¿Sí? Se puede decir que una de las características principales no es tener un motor a combustión pequeño, que el motor de combustión es una máquina que convierte el combustible fósil en,
en energía mecánica a través de la combustión. Eso es una afirmación verdadera, pero digamos que no está aplicando ahí a la respuesta. Eh, que el motor de combustión está conectado al eje de las llantas y proporcionará mayor impulso de las mismas, pudiendo ejecutar directamente con este motor el frenado regenerativo y recuperar la energía de las bajadas. Eso es completamente... bueno, que el motor de combustión está conectado. Bueno, acá de pronto tener un motor generador que funciona a veces como motor de arranque. Bueno, acá seguramente... No, ese sí fue error mío. Esta sí está bien para ustedes. Entonces, sí, el 96% contestó bien. Y en esta, usted identifica que un vehículo de movilidad eléctrica se presenta a su seriedad y tiene la arquitectura mostrada en la figura. Debido a que usted cuenta con los conocimientos y los procedimientos para hacer la RTM, a estos vehículos usted tendrá que desactivar el sistema eléctrico, usar los EPPs adecuados, desactivar el sistema de tracción integral o todas las anteriores. Entonces, vehículo de movilidad eléctrica mostrado en la figura y mostramos era que entonces sabíamos que era como la arquitectura de un Tesla, ¿no? O, bueno, sí, un Tesla podría ser un ejemplo de estos, o un Porsche híbrido, perdón, eléctrico. Entonces era completamente eléctrico y entonces pues sabemos que el tema de con tracción integral mecánica no va a tener tracción integral pero eléctrica, entonces no tiene que desactivarse. Desactivar el sistema eléctrico para poder ejecutar la prueba de emisiones contaminantes, no, porque eso se usa solamente en los híbridos. Entonces la única que sería pues usar los EPPs y EPCs durante la RTM. Bien, listo. Entonces vamos a ver un poquito más a profundidad el tema de los elementos que incluyen el sistema de los vehículos eléctricos e híbridos. Entonces voy a compartirles esta. Qué pena. Listo, entonces deben estar viendo ahí las diapositivas donde dice componentes y empezamos pues por el inversor. Ya habíamos visto como un pequeño repaso o por encima una pequeña revisión de los componentes, pero vamos a ver más o menos la ubicación de estos componentes dentro del vehículo. Entonces el inversor suele ir en el cofre o en la caja del motor. Entonces, en este caso, lo vemos que vemos acá el inversor con sus respectivos cableados señalizados, ¿sí? Y vemos que acá al ladito está el motor de combustión, es un motor de combustión a gasolina, normalito, vean, sistema de encendido, bobina sobre bujía, perfecto. Y tenemos acá el inversor. Entonces, si quitáramos, digamos, todo y lo vemos un poquito más transparente el carro, ¿sí? Entonces veríamos que ese inversor está conectado con unos cables principalmente, va a ir a la caja en el caso de los vehículos híbridos. En el caso de los vehículos eléctricos, comúnmente van a ir directamente hacia los motores eléctricos, entonces puede verse directamente hacia las ruedas. ¿Listo? Tenemos conexiones en este inversor, este era el símbolo que habíamos representado, ¿sí? Entonces, acá a la derecha vemos que el inversor convierte de corriente continua a corriente alterna trifásica, que es con la que generalmente se mueven los motores eléctricos de estos vehículos. ¿Listo? Entonces, si destapáramos el inversor, tendremos unos componentes como condensadores, electrónica, transistores de puerta aislada, bobinas de transformador y refrigeración. Principalmente, todos estos componentes pues, no son tan relevantes. Lo que es un poco más relevante es la refrigeración. Es decir, al inversor van a llegar comúnmente tuberías del sistema de refrigeración, ¿sí? Es más, en algunos casos, bueno, acá no se alcanza a ver, pero en algunos casos incluso el vehículo híbrido podrá tener un solo depósito de refrigerante
tanto para el motor de combustión como para el sistema inversor y caja, o puede llevar dos depósitos de refrigerante diferentes, ¿sí? Entonces, si se evalúa sistema de refrigeración, entonces tendrán que evaluarse las dos líneas y tendrá que evaluarse estas de acá que se ven ahí como negritas, en este caso, que serían las tuberías de refrigeración del inversor. ¿Listo? Porque si hay, por ejemplo, si es un solo sistema de revelación con un solo depósito y un solo radiador, bueno, un único radiador comúnmente sí suele ser, pero pueden haber dos depósitos de diferentes de refrigerante. Es más, en algunos vehículos incluso cambia el color del sistema, perdón, del refrigerante. Es de un color para el motor de combustión y de otro color para el sistema eléctrico. Sí, porque hacen un poco menos conductor el refrigerante del sistema eléctrico. En general, como suele ser un mismo radiador, entonces si usted detecta fugas en el sistema de refrigeración, en las tuberías que se conectan en el inversor, pues convencionalmente podrá detectar fugas en el sistema de refrigeración del vehículo. Entonces, eso pues incluso impediría hacer la ejecución correcta de la prueba de gases y generaría un rechazo en visual de emisiones, ¿no? Eso por un lado. Bien, por el otro lado, bueno, estos son como los componentes ahí, como el despiece o el desarme de los componentes del inversor. ¿Listo? Convertidor CC a CC habíamos dicho que en este caso va cerca o muy cerca a la batería de 12 voltios, o sea, la batería de bajo voltaje, y vemos que siempre va a tener una conexión eléctrica que viene de la batería de alto voltaje. Tenemos unos conectores de señal que comúnmente van hacia la computadora de las baterías y tenemos pues los bornes que van a conectar. Habíamos dicho que los colores de los cables, dependiendo bueno, vamos a preguntarle eso a alguien, no sé, de pronto a Enrique. Enrique, veo un Enrique acá, no sé si está por ahí. Entonces, Iván Villamizar, ¿está por ahí? Nada, entonces, Natalia, la de Natalia, no sé quién está ahí, tampoco. Entonces, Eliasive está por ahí. Sí, señor, acá estoy. Bueno, no sé si recuerda cómo habíamos definido los colores de los cables para alto, medio y bajo voltaje. Para, para alto, normalmente se ven como entre amarillo y naranja, son los de alto voltaje, así vienen los Correcto, naranja, medio voltaje. medio voltaje, si no, 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 medio y bajo voltaje, si no lo recuerdo. Ok, ¿alguien se acuerda o no? Bajo voltaje rojo negro. Bajo voltaje rojo negro, alto voltaje naranja y medio voltaje ¿El azul? No me Creo acuerdo. que es verde. azul y verde, azul y verde. ¿Listo? Azul y verde. Perfecto. Entonces, en este caso, vean que la conexión se haría entre un cable naranja, o sea, viene la batería de alto voltaje, y a la batería de bajo voltaje, entonces tengo cables rojo y negro. ¿Listo? Entonces coincide con el código de colores que usan los automóviles en el tema de la demarcación de los cables. ¿Listo? Bien. Eh, comúnmente lo que tengo es acá o sea, es extraño porque para poder bajar el voltaje tengo que convertirlo a corriente alterna, ¿sí? Entonces acuérdense que es un convertidor de CC a CC, de corriente continua a corriente continua. Entonces, en este caso, la corriente continua de alto voltaje, vean que acá incluso ponemos 300 voltios, quiero pasarla a 14 voltios para poder cargar la batería. Esto recuerden que es lo que hace o lo que reemplaza el cargador o el alternador, mejor dicho, el alternador en este vehículo. Entonces,
¿Cómo toca hacer? Pues de alto voltaje, de continua, me toca pasarlo a alterna. De, en alterna ya puedo utilizar un transformador. Piensen en algo así como lo que tienen ustedes allá afuera en las calles para poder bajar el voltaje de las líneas de alta tensión y llevarlo a 120 a sus casas. Es algo así. Sí, pero obviamente en muy pequeña escala. Veanlo acá. ¿Sí? Y tenemos de ese bajo voltaje de corriente alterna, tenemos que volverlo a pasar a corriente continua, que sería para conectar la batería de bajo voltaje de 14 voltios para poder cargar la batería. Recuerden que esta batería la necesitamos únicamente para alimentar sistema de alumbrado y señalización y sistema de accesorios, o sea, hablemos de radio, hablemos de luces interiores, etcétera. ¿Listo? Bien, los cables ya los habíamos visto por encima, que dependiendo de la clasificación que habíamos visto, pues estos cables naranjas comúnmente pues pueden ir en diferentes distribuciones, pero principalmente hay que detectar ese código de colores. Naranja para alto voltaje, por debajo de 200 voltios y hasta 48 voltios, o sea, en ese rango tendremos medio voltaje que es verde y azul, y por debajo de 48 voltios siempre se manejan los colores a los que estamos acostumbrados como rojo y negro. ¿Listo? Bien. Batería de alto voltaje, pues es uno de los elementos más importantes, así como el inversor, para estos vehículos. Entonces, la batería de alto voltaje casi que le dan prioridad eh, los fabricantes de estos vehículos al confort de esta batería antes que el confort de las personas en el habitáculo de conductor y pasajeros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque esta batería, digamos que no puede tener un sobrecalentamiento, porque de una vez se baja mucho la vida útil de la batería si sufre de sobrecalentamientos. ¿Listo? Y puede, pues, como es tan alto voltaje, lo que podemos hacer al sobrecalentarlo es, pues, producir cualquier tipo de explosión. Entonces, acá vemos más o menos esta batería de alto voltaje debajo ahí como de la parte donde ponemos las maletas. Obviamente esto no va a ser accesible así tan fácil, sino que comúnmente tiene una lámina que separa esto del maletero. Y lo que solemos tener ahí es una serie de sensores de temperatura por todo ese conjunto o por todo ese banco de baterías. Si alguno de esos sensores de temperatura detecta que está por encima del nivel, lo primero que pasa es que la computadora recibe un fallo. Y si se mantiene ese nivel de temperatura alto, el sistema de una vez apaga el vehículo y no le deja continuar. ¿Listo? Entonces, digamos que eso se debe garantizar, y comúnmente lo que pasa es que, eh, o lo que hemos hablado ya, bueno, cómo se generan esas baterías, ahorita miramos algo importante. Pero cómo se genera esa batería. Esto es una batería normalita de 12 voltios de un carro, y sabemos que dentro de ellas hay unas celdas de plomo, ¿sí? No, esto tiene varias cosas, pero digamos que su elemento principal es plomo, y están, digamos, bañadas o en un baño de un agua desmineralizada con ácido sulfúrico. Bueno, se genera ahí esa hidrólisis, pero cada celda es de un voltaje menor, y entonces, ¿qué hacen? Pues conectarlas en serie para que finalmente salgan los 14, los 13 voltios que necesito, ¿sí? Y ahora, si conecto cada una de estas baterías, como en los carros pesados que necesitamos son 24 voltios, entonces si las conecto, en este caso, las sigo conectando en serie, pues puedo seguir aumentando, perdón, en este caso en paralelo puedo aumentar el amperaje. Pasa, por ejemplo, con los tractocamiones que usan 4 baterías, algunos tractocamiones que dos son para aumentar, o sea, dos conjuntos son para aumentar el, el,
es que el voltaje a 24 voltios y los otros dos para aumentar el amperaje. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va haciendo las baterías de alto voltaje. Vean que finalmente tengo puras pilitas como esas pilas de dedo que ustedes de pronto han cambiado alguna vez al control, ¿sí? Obviamente son un poquito más grandes, más robustas, pero son puras pilitas que se conectan una por una, en este caso, en paralelo, y cada una de esas se van a ir montando acá, y entonces las conecto en serie, 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 y luego hago un paralelo general. Entonces lo que hago es, cada pila Profe, puede tener, por Ine, decirlo así, sí, señor. qué pena, me vuelve a dejar ver un momentico la imagen de la batería. Ah, ya. Ok, No, estas. esa. Ajá. Este todo sería el terminal positivo, este de abajo es el terminal negativo, y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baterillitas pequeñitas, pequeñitas pero más grandes que las baterías de dedo, ¿no? Más grandes que las AA, ¿sí? Un poquito más grandes. Cada una puede Pero entregar, ahí están conectadas en serie, Inge, están paralelo, ¿no? conectadas en paralelo, sí, señor. Vea que todos los Paralelo no positivos sería. están conectados. Todos los positivos están conectados. En serie sería positivo, negativo, y luego al siguiente le conecto positivo, negativo y así. ¿Sí? Listo, sí, señor. Y esto, cada uno de esos 14 pilas las conecto, ahora sí las voy conectando en serie. Entonces, positivo al negativo del otro, de la otra celda. A este conjunto se le conoce como celda. Entonces, una celda con otra sí va conectada en serie. Entonces, serie. Entonces, un circuito serie paralelo. Y finalmente, vean que acá, desde acá agarro el positivo, boom, conecto acá. Esto de acá es el interruptor de, ¿de qué? De corriente de la batería. Y comúnmente, pues, se recomienda que cuando se trabaja con vehículos eléctricos e híbridos, se puede identificar bueno, más bien conector, más bien desconector, ¿sí? O sea, un elemento para pues, poder desconectar rápidamente la batería por si algún caso de alguna falla, ¿sí? Entonces ahí comúnmente suele haber una tira, ¿sí? Y esa tira lo que hace uno al jalarla es esto, cortar esta corriente, ¿sí? O sea, cortar este cable. Y al cortar este cable, aísla los tres bancos, ¿sí? Los tres bancos de baterías, y pues aísla finalmente la corriente en el terminal positivo y negativo, ¿sí? Entonces, digamos que en el caso de un cortocircuito, pues lo que se recomienda es decir, si uno de estos vehículos, en un caso extremo, llega a empezar a emitir ahí demasiado humo donde ustedes saben que está el banco, pues lo más recomendable es ir al interruptor de corto y cortar ese circuito, y ya entonces digamos que se podría solucionar el problema, por lo menos para que no siga esto pasando ese corto, ¿no? Sería como una medida de seguridad importante. Bien, en este caso, caja de cambios. Caja de cambios, sabemos que en el caso de los vehículos híbridos es el elemento que me va a permitir esa conexión de los motores generadores con el motor de combustión y con las ruedas. Entonces vemos, por ejemplo, un ejercicio acá, tenemos motor generador 1, motor generador 2. Este es el embrague que sabemos que hacia la izquierda sería el motor de combustión, y hacia la derecha tenemos las ruedas. Entonces, vean el ejercicio acá que podemos hacer, que es esto, hacer una aceleración con el vehículo y mirar qué va pasando. Bueno, no sé en qué momento inicia. No, creo que esto no es esto.
No, no sé por qué no está mostrando. Bueno, invito a ver qué pasó. Bueno, bueno, eso, digamos que en este caso, ahorita los presento, entonces en este caso veamos que tenemos una opción de aceleración y de desaceleración. Comúnmente antes de entre 30 y 40 kilómetros por hora, los vehículos híbridos suelen moverse de manera únicamente eléctrica. Entonces, solamente voy a estar moviendo las ruedas con el motor generador 2. ¿Listo? A los 40, por encima de 40 kilómetros por hora, o si el torque es demasiado alto, en el caso de una subida, el motor generador 1 prende el motor de combustión y MG2 y motor de combustión van a mover las ruedas. ¿Listo? Eso hasta la velocidad tope del vehículo. Ahora, cuando voy en desaceleración, lo que hago es apago el motor de combustión y dejo desacelerando con el MG2 y es lo que llamamos frenado regenerativo. Acuérdense que en este caso no tengo ningún elemento conectado directamente en los frenos, o sea, algo que me cambie ahí el sistema de frenado directamente, ¿no? Son frenos hidráulicos normalitos. Lo que vamos a ver es que convencionalmente sí me cambian un componente, que incluso ya lo hablamos con algunos de ustedes en las capacitaciones allá en sitio, que era el tema del servofreno, ¿no? Entonces, el servofreno en estos vehículos suele no ser accionado por vacío y más bien se acciona con un motor eléctrico, pero ahorita lo revisamos bien. Entonces, acá esta imagen nos presenta más o menos cómo es la conexión entre el motor generador, los motores generadores MG1 y MG2, inversor y banco de baterías. Vean, acá tengo baterías de alto voltaje y estas serían como las líneas de flujo de energía. ¿Listo? Entonces, acá tengo MG1, MG2, conjunto de engranajes planetarios, allá hacia las ruedas a la derecha y acá del volante de inercia del motor de combustión. Entonces, lo que voy a hacer es que a medida que MG1 MG1 prende el motor de combustión y el motor de combustión puede estar generándole potencia directamente a las ruedas de forma mecánica a través de este eje que estamos mirando o generándole indirectamente potencia a través del inversor hacia el motor generador 2, hacia ahora sí las ruedas. ¿Listo? Eso, ¿cuándo sucede? Por ejemplo, cuando hablábamos que el banco de baterías es descargado y necesito dar reversa. Entonces, ¿qué hace? Motor de combustión se enciende, mueve MG1, conecta, le da la energía al inversor y el inversor, en vez de sacar la energía de la batería, saque la energía del MG1 y se lo pasa al MG2 y el MG2 puede girar de manera contraria, ¿sí? Y dar reversa. Eso en un caso de, por ejemplo, una reversa con las baterías descargadas. Como sabemos que la reversa, en este caso, la única manera para dar reversa en un vehículo híbrido eléctrico es haciendo girar el MG2 en sentido contrario. Entonces, pues esa será la manera si las baterías están descargadas. ¿Listo? Es decir, comúnmente en estos vehículos la reversa es netamente eléctrica. Bien, entonces hablábamos del sistema de refrigeración que es bastante relevante en los vehículos eléctricos e híbridos.
¿Por qué? Porque le damos prioridad incluso al banco de baterías, es decir, el banco de baterías debe tener más confort que el conductor y pasajeros. Entonces, comúnmente se usa o un ventilador de succión o un impeller, mejor dicho, un ventilador de expulsión. Comúnmente se usa más un ventilador de succión, que lo que va a hacer es traerse todo el aire caliente que tenga las baterías. Entonces, dentro de las baterías, dentro de ese banco de baterías, comúnmente vamos a tener un flujo, pero de aire. ¿Listo? Entonces, va a haber un flujo de aire y este aire, esto, en este caso, vean que ingresa el aire por acá y está expulsándose y creando una presión y genera un circuito cerrado, perdón, un circuito abierto, una circulación de aire, circula por acá y boom, sale de nuevo al ambiente. Entonces estoy retirando el calor a través de aire. Entonces, eh, suele suceder que esta entrada de aire suele estar dentro del habitáculo de conductor y pasajeros. Es decir, estoy cogiendo el aire para refrigerar las baterías del habitáculo y no del ambiente. ¿Para qué? Para aprovechar el sistema de aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, comúnmente estos vehículos, digamos, usted prende el aire acondicionado y esa energía que está gastando en bajar la temperatura del aire ambiente, por ejemplo, ahorita, pues, digamos que esté a 30 grados, por exagerar, bueno, que últimamente sí está como a ese valor. 30 grados y entonces las baterías están emitiendo demasiado calor y un aire a 30 grados no sería tan factible para liberar esa energía. Y entonces, ¿qué hace? Pues el sistema de refrigeración lo que hace es le da confort al conductor y pasajeros, pero también como están bajando la temperatura del aire, ya el aire interno de la cabina no estará a 30 grados, sino a 20 grados. Y entonces, como es un aire a menor temperatura, lo puedo aprovechar y metérselo al banco de baterías. Entonces, comúnmente es lo que se ha considerado como una condición de ingreso y pues se ha revisado ya con dos auditores, si no estoy mal. Es el tema de tener despejadas las boquillas o las rendijas de acceso de este aire de refrigeración, ¿sí? Porque si no, se podría generar dentro de la prueba, durante la inspección, una falla, una avería en el vehículo, ¿sí? Entonces, digamos que comúnmente se buscan estas rendijas y deben estar completamente libres para que el aire circule a través de las baterías. Y sabemos, pues, en este caso pues, no se va a encender el carro, o sea, no se va a prender en llamas, pero sí podría apagarse el vehículo o dar una alerta, una falla o una avería durante la prueba e impedir que se ejecute completamente la prueba, ¿sí? Entonces, más que todo se ha hecho por eso. Ahora, por ejemplo, del lado izquierdo es el diagrama de refrigeración del sistema de un vehículo eléctrico, en este caso es de un Tesla. ¿Sí? Entendiendo este sistema de refrigeración, casi que entendemos cualquier otro sistema de refrigeración de vehículos eléctricos híbridos, porque este es digamos, el más complicado. Entonces, para no alargarlo, tenemos que tener en cuenta que tenemos otros elementos adicionales que no solemos ver en sistemas de refrigeración convencionales, en los vehículos de encendido por chispa, bueno, o mejor dicho, de los vehículos de combustión interna, ¿sí? Entonces, lo que solemos ver es que, vean que el banco de baterías en este caso sí está pasando no solamente aire, sino también las tuberías del sistema de refrigeración están pasando a través del banco de baterías de alto voltaje, ¿sí?
tenemos por acá, en este caso, como los motores están en los ejes traseros y también los ejes delanteros, entonces tendremos que el inversor, en este caso, en este Tesla, el inversor está en la parte de atrás. El inversor también debe llevar, acuérdense de lo que veíamos, tuberías del sistema de refrigeración. El conjunto de engranajes planetarios también lleva ese sistema de refrigeración, pero comúnmente va así no de forma directa, sino de forma indirecta porque se hace una refrigeración a través de a través de un lubricante, ¿sí? Entonces lo que hace uno es acá refrigerar un chiller, un intercambiador, refrigerante aceite, y ese aceite refrigera la caja, ¿listo? Por acá, el Management Module. Entonces, el módulo bueno, esto sería como una EQ, ¿sí? Esta de acá sería como una EQ y esta de acá sería como una EQ. ¿Listo? También van refrigeradas con el mismo sistema de refrigeración. ¿Por qué? Porque en este caso, como manejamos altos voltajes, pues eh, todos los cables que estén por ahí van a generar una carga térmica. Y esa carga térmica la tenemos que liberar a través del sistema de refrigeración, ¿sí? Y lo interesante acá es, vamos a ver una imagen un poco más resumida, no tan detallada. Acá hay una esquemita. Entonces acá lo moradito es el habitáculo. Tenemos esta que es una botella principal de refrigerante. Acá la vemos, que sería esta, ¿sí? Tenemos radiador, un radiador que básicamente lo que va a hacer es enfriar el refrigerante de esta botella, ¿sí? De este reservorio o depósito auxiliar, que básicamente más bien, en vez de en este caso ser depósito auxiliar, es depósito principal. En la base de este depósito principal o botella va a tener una electroválvula de 5 vías. Bueno, acá se ve solamente 4 vías, pero en este caso es una electroválvula de 5 vías. Eh, Acá se alcanza a ver ahí debajo de la botella estas tuberías que salen. ¿Y para dónde van esas 5 vías? Dos van y vuelven del radiador. ¿Listo? Un radiador normalito que funciona con un flujo de aire que se ayuda con la velocidad del vehículo y con un ventilador. Otras dos, vean que una de ellas baja por acá y enfría el módulo de la computadora y enfría acá una bombita de aceite, un sistema de aceite. Y este sistema de aceite es el que refrigera la caja de cambios en el caso de un vehículo eléctrico, como ese sería el Tesla. Sigue por acá y refrigera el inversor de ese AC, ¿sí? Y sigue por acá y devuelve, y como ya refrigeró esto y esto y esto, entonces se trajo el calor y lo devuelve acá a la botella, ¿sí? Entonces lo devuelve ahí a la botella. Y entonces, ¿cómo hace la botella para liberar ese calor? Pues a través del radiador, pero a través del radiador puede que no sea suficiente, eh, o ese radiador no sea capaz con toda esa energía. Entonces, ¿de qué se ayuda? Pues del sistema de refrigeración del sistema de aire acondicionado, perdón, del vehículo. Entonces vean que acá tengo un compresor, ¿sí? Y una válvula de expansión. Eso que se ve ahí, esto verdecito es una válvula de expansión. El compresor del aire acondicionado y la válvula de expansión del aire acondicionado. Por acá tengo un chiller, ¿sí? Entonces todas las tuberías que ven ahí, todas las líneas que ven con azul, serían de aire acondicionado. Es decir, por ahí no está pasando refrigerante en base de agua, sino refrigerante R134A que se le usa dentro de los sistemas de aire acondicionado, ¿sí? Y entonces tengo por acá un chiller, y ese chiller lo que va a hacer es ayudar a bajar la temperatura. ¿A qué? Al refrigerante que va a pasar a través de las banco baterías y a través del módulo de las baterías, de la computadora de las baterías. Entonces pasa por acá, se lleva todo el calor, pero está demasiado caliente. Si lo devuelvo directamente a la botella,
pues se calentará y saldrá a demasiada temperatura y el radiador no va a ser capaz y subirá la temperatura. Entonces, ¿qué hago? Le bajo la temperatura con un chiller, que un chiller básicamente es como un radiador, pero en vez de tener aire por un lado, va a tener refrigerante y refrigerante. Refrigerante en base de agua del sistema de refrigeración normal y refrigerante 134A del sistema de aire acondicionado, ¿sí? Y entonces este refrigerante del aire acondicionado va a traerse el calor del sistema de refrigeración y va a ayudarle al radiador. Entonces, conectando o prendiendo el aire acondicionado, voy a permitir que se ejecute la acción del sistema de refrigeración. Esto es algo que es poco convencional en los sistemas de refrigeración que conocemos. Es más, podemos decir en este caso que los vehículos eléctricos en algún momento pueden prender el compresor del aire acondicionado sin haber prendido el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque lo necesitan para bajarle la temperatura al refrigerante, porque las baterías de alto voltaje pueden estar muy calientes. ¿Listo? Entonces prende el compresor y puede que ni siquiera salga aire frío para el habitáculo, sino que simplemente prendieron el compresor del aire para bajar la temperatura del chiller. Y eso es lo que nos ha pasado con algunos vehículos híbridos, ¿sí? Que se prende el compresor del aire acondicionado sin tener en cuenta, o sea, sin haber prendido el aire acondicionado. Entonces, es importante porque ustedes saben que entre las cosas que dice la prueba de emisiones contaminantes es que debe estar prendidas las luces y apagado cualquier otro sistema eléctrico o electrónico. Eh, entonces, en este caso, pues si está prendido el compresor del aire, pues para mí sería una condición normal del vehículo, pues digamos, del sistema original del vehículo, ¿sí? Y entonces, pues, no habría un inconveniente al hacer la prueba de gases con el compresor del aire acondicionado encendido, ¿sí? Considerando, pues, que el sistema de qué, de el sistema eléctrico esté desconectado para que se pueda medir las RPMs en ralentí. Sin embargo, que no esté funcionando para propulsar el vehículo no significa que los sensores acá de las baterías, los sensores de temperatura que vimos, no estén detectando alta temperatura en las baterías y quieran bajarle la temperatura a las baterías, porque puede ser que en algún momento la temperatura ambiente es tan alta que las baterías necesitan bajar su temperatura. Entonces, aunque no estén funcionando 100% para mover las ruedas, puede que sí esté subiendo la temperatura y necesite el compresor del aire acondicionado para bajar la temperatura. Vean que por acá hay otra línea que sí sería la que va al evaporador. Acá hay otra válvula de expansión y es la que va hacia el evaporador del aire acondicionado. Y esta sí es la que nos va a dar airecito frío al habitáculo, ¿sí? Y se devuelve esa línea y ¡boom! Llega de nuevo al compresor y completa el ciclo. Por acá tengo el evaporador, que sería el evaporador del aire acondicionado, que también serviría como evaporador para el sistema de refrigeración, en ese caso, en ese funcionamiento auxiliar que estamos planteando. En este caso, las bombas de agua son eléctricas, ¿listo? Véanlas acá, en la base de la botella, en la base de la botella tenemos bombas del sistema de refrigeración y son movidas por el sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, son bombas de agua eléctrica, no son movidas bueno, en el caso de un vehículo eléctrico, lógicamente no son movidas por el motor de combustión, pero en el caso de los híbridos tampoco, porque siempre el sistema de refrigeración debe estar en movimiento y si el vehículo, el motor de combustión está apagado, como lo vimos que pasa en el funcionamiento únicamente eléctrico, tanto de los totalmente híbridos como de los híbridos enchufables, hay momentos en los que funcionan solamente con el motor eléctrico y entonces el motor de combustión no estaría generando la energía para mover las bombas del agua, ¿sí? Y entonces para poder mover las bombas del agua necesitaremos unas bombas eléctricas, ¿sí? Así, cuénteme.
Juan, una preguntita, qué pena. ¿Este tipo de bombas eléctricas estarían funcionando a alta tensión o más o menos sobre qué voltajes? Esas comúnmente sí funcionan a 12 voltios, entonces se alimentan desde la batería de bajo voltaje, ¿sí? O sea, comúnmente no vamos a ver cables naranjas saliendo de las bombas de agua, sino cablecitos normalitos, ¿sí? Tienen en este caso ese forro negrito, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, acá, acerco un momento esto. Y vemos acá la bombita con su conector normalito, ¿sí? Entonces, comúnmente funcionan a 12 voltios. Entonces, de esta también depende de la batería de 12 voltios, ¿no? Entonces, digamos que sí es relevante ahí el tema digamos, de tener esa batería de 12 voltios. En este caso ya sabemos que incluso ni siquiera solamente para accesorios e iluminación, sino también para el sistema de refrigeración. Buena la pregunta, Ángel, gracias. Qué pena. Entonces, acá tenemos transmisión con motores generadores de un vehículo completamente eléctrico. Y vemos este de acá. Este de acá es un intercambiador es el que le llamamos chiller, ¿sí? Y entonces, acá que va a tener, en este caso es el chiller que estamos presentando acá. Este de acá. ¿Por qué? Porque este va a ser un chiller refrigerante aceite. Es decir, este chiller lo que va a hacer es bajarle la temperatura a un aceite y ese aceite es el que va a recorrer toda la transmisión eh, y ese aceite es el que se va a encargar de liberar la temperatura de esta transmisión y le va a liberar la temperatura al refrigerante y sabemos que el refrigerante toma esa temperatura y se la lleva y se da de nuevo acá al sistema de la botella principal, ¿sí? Y que sabemos que libera energía a través del radiador o a través del sistema de refrigeración. ¿Listo? Y una pregunta, ¿Sí, o señor? sea, en el radiador se conecta, o sea, va refrigerado se guía más que todo por el chiller, que se conecta también a la parte fría que está en el radiador, ¿no? Para que luego trae la bombilla a la botella, no me equivoco. Sí, entonces, Porque es que veo una conexión en el radiador, la que va en el mismo canal del chiller, por donde está el chiller, ¿no? Entonces la mandaría directamente a la botella para volver a hacer como el sistema. sí, acá lo que tengo es que del chiller de aceite, cojo la temperatura del aceite, bueno, también me llevo la temperatura del inversor, ¿sí? Y lo llevo acá. Acá puede haber una especie de termostato, ¿sí? Entonces, acá en esta conexión, de pronto esta es en la que usted se refiere, ¿sí? Sí, señor. Entonces, acá acuerde que el termostato puede ir en flujo parcial, en flujo total o completamente cerrado. Entonces, acá lo que permite comúnmente en el radiador, en el termostato en el radiador es poderle pasar directamente a través del radiador cuando hay mucha temperatura o bypasear el radiador y mandarlo directamente a la botella, ¿sí? Para que no, digamos, para que si en el caso de una situación en que el vehículo apenas se está calentando, o en un clima extremo con mucho frío, pues entonces lo que necesito es que al contrario de que se enfríe, pues se caliente más rápido y entonces bypaseo el radiador y mando a coger temperatura y hago este circuito así. Y voy, vuelvo. Y entonces acá tendría ese termostato que lo que hace es pasar, ¿sí? Ah, pero ya se calentó demasiado, entonces ahora sí, me paso a la tubería del lado derecho, paso a través del radiador, ¿sí? Trun, ¿sí? Este radiador no necesariamente es, o sea, este no necesariamente es el lado de arriba del radiador y este es el lado de abajo, ¿no? Recuerden que el radiador puede funcionar en flujo cruzado o en flujo descendente. Entonces, acá solamente estamos diciendo que se conecta al radiador, ¿sí? No estamos poniendo posiciones arriba y abajo del radiador. Esto para que no tienda a confundirse que siempre será la tubería de abajo. No, esto simplemente es un esquemático y ahí sabemos que el radiador se conecta, ¿listo? Entonces puede ser un radiador de flujo cruzado y entonces esto va de derecha a izquierda. Bueno, ahí ya ustedes se lo imaginarán de alguna manera, ¿sí? Pero para que no entiendan que
acá, esta es la parte de arriba del carro y esta es la parte de abajo del carro. No, para nada. Eso solamente es un esquemático. Y acá, si bien, buena pregunta, entonces acá eh, comúnmente iría un termostato para poder bypassear el radiador cuando está a muy baja temperatura o mandarle el refrigerante a través del radiador cuando ya está a muy alta temperatura y necesito que el radiador me ayude a bajar la temperatura del chiller, del inversor y de la computadora del inversor, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, no sé si por ahora tenemos preguntas. Bien. Entonces vamos a ver una metodología de desactivación de un vehículo, en este caso es de un Toyota, ¿sí? No todos los vehículos se desactivan igual. Lo que nos han recomendado es, bueno, principalmente lo que yo les recomiendo personalmente es estudiar el vehículo, pues que de pronto tengan que presentar, ¿sí? En este caso creo que no tienen que presentar un vehículo, no les pidieron vehículo eléctrico híbrido, pero a veces sí, esto, digamos que hacen la exigencia, no sé si este es el caso, pero principalmente si, comúnmente los más fáciles de desactivar son los Toyotas, ¿sí? O en el caso por ejemplo, del Swift y de la CX-30, esas son muy fáciles de presentar porque lo único que tengo que desactivar es el sistema Start-Stop. Entonces, el motor de combustión estará funcionando en todo momento si el sistema Start-Stop está apagado y lo único que tendré que considerar son las RPMs ralentí por si acaso se modifican dependiendo de las que dice el fabricante. Bueno, por lo menos ya más o menos con algunos de ustedes hemos visto que esas RPMs ralentí pueden verse modificadas y no manejar siempre las de 400 a 1100 dependiendo de lo que dice la norma, sino priorizar lo que dice el fabricante dependiendo del vehículo. Bueno, entonces, un proceso de desactivación en este caso de un vehículo híbrido tendría que empezarse pues primero por la identificación de que el vehículo es híbrido, ¿sí? Segundo, durante el proceso de ingreso tendrá que, si el vehículo es híbrido, comúnmente lo que recomienda la resolución es que esté por encima del 50% de carga, ¿sí? Por eso, por esa resolución comúnmente, bueno, pues esa resolución realmente es para vehículos eléctricos si se quiere hacer la prueba, pero la hemos acogido para vehículos de movilidad eléctrica y consideramos que las baterías estén por encima del 50% para poder hacer la prueba. En general, la inspección o la revisión técnico-mecánica. Tercero sería determinar que las tuberías de acceso de aire hacia las baterías estén libres de cualquier obstrucción, mugre o cualquier objeto que las esté tapando, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar que el vehículo no se me va a apagar, no me va a presentar una avería dentro del proceso de inspección. Entonces, acuérdense que las baterías tienen hay unas tuberías de acceso y considerar que eso esté libre. Y cuarto, durante la prueba de freno ya saben que tendré que desactivar el sistema de control de tracción si es necesario, si el vehículo es 4x4, pero eso no es solamente en los híbridos y eléctricos, eso es para todos los vehículos, ¿cierto? Y lo mismo con la tracción integral, mirar si se puede desacoplar o no, y según eso, pues se ejecutará la prueba de frenos, ¿listo? Pero acá en este caso, bueno, vamos a ver que sí hay algo específico de los eléctricos híbridos para la prueba de frenos y ahorita lo miramos en un videito. Pero entonces acá lo que tendríamos que hacer es, listo, consideramos esas primeras cosas y lo siguiente es saber el proceso ¿qué? De desactivación. En este caso vean que lo primero es pulsar, entonces, sin pisar el freno, bueno, en algunos Toyota, el Toyota es pisando el freno, otros sin pisar el freno. Este caso es un Toyota Prius, en el Toyota Corolla, si no estoy mal, también es sin pisar el freno. Pulsamos 2 veces el botón de Start y entonces lo que pasa en el tablero es que se prende el tablero como si se fuera a encender el vehículo. Luego,
se pisa a fondo 2 veces el pedal del acelerador. Recuerden que la gran mayoría, bueno, realmente todos los vehículos que se presentan actualmente en Colombia, eléctricos o híbridos, son automáticos, precisamente por esa caja que tienen, ¿no? Entonces tendrán solo 2 pedales, pedal del freno clutch y pedal del acelerador. Entonces, pisamos 2 veces el botón, sí, perdón, 2 veces el botón de start y 2 veces el acelerador a fondo. Luego, pisamos el freno y ponemos la palanca en neutro, o sea, iniciamos en parking y luego la volvemos a neutro. ¿Listo? Pisamos de nuevo 2 veces el acelerador, ¿sí? Y pisamos de nuevo el freno y colocamos la palanca en parking, ¿sí? Entonces, empezamos desde parking, vamos a neutro y luego volvemos a parking. Y luego pisamos 2 veces el acelerador nuevamente y comúnmente o sale modo mantenimiento o sale modo taller o sale, ¿cómo es que salía en el Corolla? Esto, salía un letrero de servicio, service salía. Entonces sale un letrero diferente en el tablero de instrumentos, que comúnmente no es algo usual que tengamos ese letrero. Hasta ahora el vehículo está completamente apagado, ¿sí? Lo único que tenemos encendido es el tablero de instrumentos. Cuando sale ese modo, eh, pisamos el pedal del freno y pulsamos el start como si fuera un vehículo de estos que tienen botón para encendido. Y ahí lo que sentimos es que el motor de combustión prende y en ese momento el vehículo quedó con el sistema eléctrico desactivado, ¿sí? Este ejercicio es bastante sencillo porque es un proceso muy rápido que se puede hacer, pero no es para todos los vehículos, desafortunadamente. En el caso, por ejemplo, de la Ford híbrida, lo que nos hemos dado cuenta es que la ficha técnica dice un procedimiento de desactivación a través del tablero de instrumentos con la selección, incluso se da la selección ahí a través como del tablero de radio, pero el modo servicio comúnmente viene oculto por el fabricante. No sé si es un tema de Colombia o es un tema de Latinoamérica o es un tema eh, internacional, pero la ficha técnica le dice a usted un procedimiento de desactivación y usted quiere ejecutarlo y no puede porque no encuentra el modo servicio como una opción que la pueda seleccionar. Entonces, comúnmente lo que hemos recomendado es no, pues no llevar esa camioneta a auditoría, ¿no? Ni siquiera recibirla. Y entonces algunos CEDAS pues lo que contemplan es, si no se puede desactivar el sistema eléctrico, pues el vehículo no podrá ingresar para poder hacer, porque no se puede ejecutar la prueba de emisiones contaminantes. Y entonces, pues la fácil es, llega ese vehículo en auditoría y bueno, miremos a ver si se puede desactivar. El señor conoce el procedimiento. No, bueno, listo. Entonces, realicemos el procedimiento y no se puede hacer la desactivación. Entonces, pasa con el caso de la Ford, que lo que toca hacer es llevarlo al concesionario y que le activen ese modo de servicio, ¿sí? Y ahí sí se podrá seleccionar el modo de servicio y ese modo de servicio me podrá permitir o me permite que el motor de combustión esté encendido en ralentí, ¿sí? De resto no podremos tener ralentí del motor de combustión, solamente se prenderá y comúnmente cuando se prende a altas revoluciones, o sea, casi a un crucero, es como un medio crucero porque llega como a, qué pena, como a entre 1700, 1800 RPM e incluso en algunos momentos hasta 2000 RPM, ¿sí? Entonces serían unas RPM demasiado altas como para considerar eso una velocidad ralentí. ¿Listo? Bien, acá hay un videito de la ejecución completa. Entonces, presiona el botón de encendido 2 veces
presiona el pedal del acelerador, pisa el freno y pone en neutro, pisa 2 veces el acelerador, pisa el freno y lo pone en parking, pisa 2 veces el acelerador, pisa el freno y sale de una vez modo mantenimiento. ¿Listo? Ese sería más o menos uno de los ejercicios de los que se podría hacer, pero comúnmente esos ejercicios así los permite Toyota, ¿sí? O la fácil sería, si en dado caso les piden un vehículo eléctrico o híbrido para una auditoría, la fácil sería vehículo, un vehículo eléctrico que pues no se le necesita hacer la desactivación del sistema eléctrico, o un vehículo semihíbrido, que en el caso solamente sería apagar el sistema Start-Stop, que comúnmente simplemente es como una perillita eh, o en el tablero de instrumentos o cerca del botón de encendido. ¿Listo? Entonces usted apaga el botón, el sistema Start-Stop y ya con eso considera que el vehículo siempre se va a mantener encendido, tanto en ralentí como en crucero. ¿Listo? Bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? Vamos bien. Bueno, vamos a ver un par de videitos para mirar el tema de lo que cambia en el sistema de frenos. ¿Listo? Entonces, a ver, un segundito, que tengo que conectar el disco duro. Mm, Listo, entonces por ejemplo, que vamos a presentar es un sistema de freno regenerativo de Chevrolet. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que la Ford tiene se asemeja en este caso y en los Toyotas también. Entonces, digamos que es importante eh, tenerlo en cuenta. Entonces, sabemos que el motor eléctrico funciona como generador cuando está en frenado regenerativo. Sabemos que no cambia ahí algo en los frenos. Entonces, en este caso, vean que tenemos una palanquita para el sistema regenerativo y un botón para el sistema de freno regenerativo. Pues la palanca y el botón funcionan de manera diferente. En la Ford, tanto como en los Toyota, hemos visto que solamente se ve el botón, ¿listo? De frenado regenerativo, de asistencia. En algunos sale ese zapatico, en otros salen, una B, ¿listo? Entonces sale parqueo RND y una B. Eh, Ese sería el caso, pues, de frenado, entonces, regenerativo para otros tipos de vehículos, ese botoncito. Y entonces, ¿qué sucede? Pues, en este caso, vean que es como el caso más completo. Entonces, le doy a drive y acelero el vehículo y al soltar el acelerador,
hay muy pequeña cantidad de frenado regenerativo. Entonces el vehículo disminuye la velocidad, pero no de una manera tan repentina, ¿sí? Entonces necesito pisar el freno para poder detener o para poder activar más ese frenado regenerativo. Hay otra forma de hacer frenado en este vehículo que, como les digo, es más completo, que es antes de, bueno, aplicando el pedal de freno y accionando la palanquita que queda al lado del volante, esto podemos ejecutar una acción de frenado mucho más brusca, una acción de frenado regenerativo, pues mucho más brusca, eh, o activando el botón. Y es algo, en el caso de activar el botón de frenado regenerativo, sucede algo bastante interesante en este caso. Acciona el botón y al soltar el pedal del acelerador, estando obviamente en drive, ¿sí? Incluso en neutro lo hemos probado en algunos vehículos y también funciona. El vehículo podrá detenerse por completo. Y entonces, ¿qué sucede? Usted suelta el pedal del acelerador y el vehículo va frenando. Y lo importante acá es que cuando usted tiene activo este botón, suelta el pedal del acelerador y sin pisar el pedal del freno, se deben encender las luces de freno. ¿Listo? El vehículo deberá activar las luces de freno en ese instante. Es decir, que sería una función adicional para las luces de freno. Es decir, las luces de freno en estos vehículos deben activarse cuando está accionado el sistema de frenado regenerativo. ¿Listo? Es decir, sin pisar el pedal de freno, las luces de freno deberán de encenderse. ¿Listo? Es una función adicional que tienen estos vehículos que de pronto es interesante analizarla porque sería una función directamente implicada en el funcionamiento de las luces de freno, ¿no? ¿Listo? Esta es una función, la última función que sería el modo 4 de frenado, que sería pisando el pedal del acelerador, perdón, pisando el pedal accionando el botón de frenado regenerativo, accionando la palanca de frenado y pisando el pedal del freno, digamos que podrá frenar repentinamente, pero es como, en este caso sería como asimilar un freno de motor, ¿no? Como pensar en un freno de motor. Entonces, el sistema funcionaría y se va a detener mucho más cuando esté activo ese botón de frenado regenerativo. Y si tiene palanca, aún más va a poder detener, así como un frenado de motor súbito. Y ese frenado de motor es, digamos, beneficioso para el sistema porque lo que va a permitir es una mayor carga del sistema. Eh, y una mayor autonomía, ¿sí? Es algo de pronto que no es tan intuitivo, pero una vez se le coge el tiro, permite una autonomía mayor o un rendimiento mayor si es el caso de un vehículo híbrido, ¿no? Eh, que se gaste menos combustible. Listo. Quería mostrarles, este creo que es casi lo mismo. Dejé de compartir. Ayer una pregunta. Sí, señor. Esto, normalmente pues en los carros sabemos que viene con una pera en el freno que trabaja Sí. normalmente cerrada. Esto, en este que, ¿cómo vendría el funcionamiento si viene con ese freno del cual usted nos está explicando? O sea, También, o sea, el pedal de freno sigue teniendo ese interruptor de luz de freno, ¿sí? Pero la luz de freno también se puede prender con el frenado regenerativo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo lo detecta él? Tendrá que, lo que pasa es que en este caso, en estos vehículos, ya el interruptor de luz de freno no es solamente una perita de freno, sino es un sensor para prender la luz de freno, ¿sí? Entonces, lo único que le va a dar es una señal a la computadora y la computadora es la que le da la señal o bueno,
digamos, energiza los bombillos de atrás, los bombillos de freno, ¿sí? Eso incluso no solamente en estos vehículos eléctricos de híbridos, sino eso viene desde hace rato, que los vehículos traen no pera de freno, sino un sensor de luz de freno, ¿sí? Y entonces lo que le agregan es, bueno, ahora la computadora también va a decidir de otra manera ejecutar ese encendido de las luces de freno. ¿Y cómo? Pues el botón de frenado regenerativo tendrá que estar activo, el vehículo deberá estar en alguna posición de la palanca que no sea parking, y el pedal de freno, el pedal del acelerador deberá estar liberándose o suelto, ¿sí? O suelto completamente. Entonces ustedes pueden hacer la prueba en drive, pero no es recomendable, es mejor hacer la prueba en neutro. Entonces ya la palanca no está en parking y presionar el botón del freno regenerativo. Y ahí las luces de freno deben encender, ¿sí? Esa es una manera de probar, digamos, ese sistema. Pero entonces, en cuanto a la revisión, ¿se deben tomar en cuenta las dos operaciones? Ahí Ya sí no ya tenemos- ahí sí ya tendrían que definirlo de pronto o discutirlo en el procedimiento. Y pues, como es una función de la luz de freno, podría incluirse, ¿sí? Pero no es mandatorio, ¿sí? No es mandatorio. Ahí sí ya se define como dentro del procedimiento del CDA. Pues más que definirse o no, para responderle a John y de pronto para orientar es qué método se utilizaría para validar eso, porque pues digamos que ese frenado regenerativo, lo que yo entiendo es que más que todo es en descensos o bueno, en desaceleraciones. Entonces tendríamos que llevar el vehículo a una aceleración y desacelerarlo en la posición de freno regenerativo. O sea, el método sería un poquito complicado de validarlo. Sí, comúnmente en la mayoría de vehículos que hemos hecho, prende la luz de freno, ahí estando quieto en neutro y con el botón de frenado. Nos Ok, pasó con el Corolla, nos pasó con la Ford. no tiene que estar en movimiento. No tiene que estar en movimiento. Entonces se Ah, prende ok, la luz ok. de freno y usted no está Es pisando fácil, el ningún método es pedal. fácil. Ujú. Nos pasó con los dos vehículos que hicimos la prueba y con la Niro también pudimos observar eso. O sea, usted no pisa el pedal del freno y se prende la luz de freno cuando usted tiene el botón de frenado regenerativo. No tiene que estar en movimiento. Bueno, este es una palanca de control, pero bueno, esta no es tan relevante. Quería mostrarle el otro video del servofreno. Mm, madre, ¿dónde está? Bueno, no sé si en este caso puedan escuchar el video. Me avisan si sí se puede o si escuchan o no. ¿Sí están escuchando? No, señor. No, no, señor. Compartir sonido. Creo que ahora sí. De Bosch queremos compartir con usted ¿Sí? Sí, señor. Listo. una serie de animaciones que le van a aclarar, o al menos eso vamos a intentar, una serie de conceptos para que pueda entender este mundo tecnológico tan cambiante y hacerse lo más sencillo para que realmente se dé cuenta cómo está avanzando la tecnología y poder disfrutar de esa tecnología. Si me acompaña, lo vemos juntos. Servofreno. Sabemos cómo funciona, es en base a una bomba de vacío que genera una depresión y esa depresión es una ayuda pedal para que usted pueda frenar con menos esfuerzo.
Esta vez le vamos a presentar un sistema de frenos actuado electrónicamente, algo acorde con esta nueva generación de vehículos de accionamiento híbrido o eléctrico. Hoy no tenemos ni bomba de vacío ni motor que genere depresión. Podemos lograr exactamente la misma función, mejorada inclusive, accionando ese servofreno, entre comillas, eléctricamente, como usted lo está viendo en pantalla, a través de un motor eléctrico y a través de un sistema de engranaje, si usted quiere llamarlo, que actúe sobre ese servofreno, con una gran ventaja. Al ser un control eléctrico, usted lo puede manejar electrónicamente, valga la redundancia, y eso le va a dar una serie de ventajas en lo que hace a precisión, en lo que hace también a gasto de energía, porque esa energía le va a venir gratis, porque si es un vehículo eléctrico o híbrido, usted está recuperando energía durante las desaceleraciones, es decir, que la frenada le va a salir absolutamente gratis, y tiene un control mucho más preciso. Sistemas de ABS, sistemas de control de tracción, sistemas de control de estabilidad, todo eso va a tener un control muchísimo más preciso justamente a través de un sistema controlado electrónicamente y accionado eléctricamente. Las ventajas en distancias de frenado, sobre todo en aquellos vehículos que ya empiezan a trabajar con sistemas de radar, entre comillas, que ante una aproximación empiezan a frenar solos, se ve mucho más progresiva, mucho más exacta. Como todo sistema electrónico y eléctrico, es factible de ser calibrado, regulado a gusto del consumidor, es decir, cada fabricante puede adaptar de acuerdo a las necesidades e inclusive al modo. Se pueden tener modo sport, modo normal, en fin, un montón de calibraciones para hacer más agradable, más seguro el manejo. El fabricante puede calibrarlo, así como se calibra un chip, también se puede calibrar el freno. La electrónica y la electricidad está haciendo presencia y pisando cada vez más fuerte. El control del freno, el servofreno, también pasa a ser eléctrico. Bueno, en este caso, ahí digamos la relevancia para nosotros en el caso de la inspección sería precisamente, ¿me escuchan? Qué pena, no sé si me están escuchando. Sí, señor. Sí, Sí, señor. listo. En este caso, ahí la importancia vendría a darse en el tema de inspección, ¿no? Directamente, porque sabemos que hay un defecto que literalmente dice servofreno deteriorado con fugas. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿puedo evaluar, cómo podría evaluar el deterioro en un servofreno eléctrico? Pues el servofreno sigue estando, el servofreno en este caso se mantiene, pero ya no es con vacío, ¿sí? Entonces sabemos que los vehículos normalmente tienen ese booster y ese booster o va conectado a una bomba de vacío o va conectado al motor, ¿sí? Al múltiple de admisión del motor, ¿sí? Dependiendo de si el vehículo es de inyección directa o no. Entonces, si en este caso no tengo booster que funcione con vacío, entonces seguiré evaluando el defecto de servofreno deteriorado con fugas. Para mí sí, pero la parte de revisar fugas pues sería, de pronto en este sistema no debería hacerse, ¿sí? Solamente evaluar el deterioro. ¿Y cómo evaluamos el deterioro de un servofreno comúnmente? Pues apagando el vehículo, sintiendo el pedal de freno, cómo se endurece. Y según esa referencia, al encender el vehículo, pues puedo determinar esa suavidad del pedal, ¿sí? Y si el pedal se suaviza, en este caso en el servofreno eléctrico, pues puedo evaluar que el servofreno no está deteriorado. Esa sería como la forma más rápida, desde mi punto de vista, de ejecutar esa operación y ya no ir a revisar físicamente. Bueno, deteriorado de pronto podrá ser también esto con corrosión o con deformaciones o algo así, pero ya de pronto sería una inspección visual rápida por encima de ese servofreno, pero sin ir a entrar a evaluar fugas, ¿no? En este caso en específico de los vehículos eléctricos e híbridos que usan servofreno. Bueno, y hemos visto que todos los vehículos eléctricos e híbridos
usan este sistema, usan esta metodología. O sea, los únicos, bueno, los únicos que se salvan son los micro o semi-híbridos, ¿sí? Que como sabemos que el motor de combustión siempre estará encendido cuando el vehículo esté andando, pues entonces el motor de combustión siempre tendrá esa posibilidad de generar ese vacío para el servofreno. Entonces, comúnmente ese sería el único que se salva de un servofreno eléctrico, pero el resto, totalmente híbridos, híbridos enchufables, totalmente eléctricos. Bueno, hemos dicho que los de autonomía extendida no están en el país, pero los otros tres sí. Entonces, esas tres clasificaciones sí hemos visto que siempre usan servofreno eléctrico. ¿Listo? Entonces, tener eso en consideración. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario por ahí. Algo que no les haya quedado claro y que de pronto pegamos una repasada rápida en esta temática. Sino, como último aspecto, quería presentarles, pero eso sí tengo que pasármelo un segundito, el tema de elementos de protección personal, ¿sí? Que eso lo podemos dar ahí en 10 minuticos de manera rápida. Segundito. ¿Alguna pregunta o quedó va todo claro? No, todo bien, ingeniero. Perfecto. Segundito que entonces los tengo es en el correo. Ingeniero, allá una pregunta ya que me acordé. Qué Señor, pena. claro. Esto, política que le estuve escuchando lo de la parte de ventilación de las baterías. Sí. Todos los carros van a llevar directamente ese pequeño extractor de aire o algunos van a ir solamente con la tubería del aire acondicionado directo al, Es que o sea, comúnmente traen las dos, del sí, habitáculo comúnmente hacia traen las dos tuberías, o sea, trae una que no vemos, que es la que va desde el, digamos, desde el evaporador del aire acondicionado directamente a a las baterías, pero esa no la vemos, ¿sí? Eh, pero comúnmente siempre, en la gran mayoría de vehículos que hemos visto de estas tecnologías, tiene esas ranuras del habitáculo, ¿sí? Desde el habitáculo hacia las baterías. O sea, los que hemos visto y según la arquitectura que hemos estudiado, tienen que tener esas ranuras, ¿sí? Entonces, por eso comúnmente nos me recomienda, imagino que eso va como un ducto, ¿no? Esos ductos tenemos nosotros que revisarlos, que vayan no en limpios. inspección, pero sí comúnmente se considera que es una condición segura para poder hacer la prueba. Entonces, más bien, no tanto dentro de la inspección, sino más bien antes en la preparación del vehículo, ¿no? O sea, eso se haría en la preinspección. Ah, vale, Exactamente, vale. más bien, correcto. Bueno, eh, oiga, no encuentro las EPPs acá explícitamente. Un segundito, qué pena.
A ver. Bueno, les voy a presentar estas dos primeras, que es el tema, digamos que más nos incumbe, que es los EPPs y los EPCs. Entonces, para el tema de los EPPs, principalmente lo que se maneja para el trabajo de estos vehículos, lógicamente cuando uno va a hacer una desactivación y un mantenimiento del vehículo como tal, mucho más a profundidad, pues se usarán muchos más elementos, ¿sí? Pero básicamente lo que se considera como EPP para hacer la inspección son unos buenos guantes dieléctricos y un aislamiento en el foso, ¿sí? Lógicamente ustedes usan ya botas de seguridad por el solo hecho de estar ahí dentro del CDA. Entonces lo que se recomienda es que esas botas de seguridad no solamente sean de puntera de acero, sino también dieléctricas. ¿Listo? Entonces, guantes dieléctricos, botas de seguridad dieléctricas, aislamiento en el foso, en el piso del foso, ¿sí? Lo que se quisiera, en las condiciones ideales, se quisiera aislar toda la zona de inspección sensorial. Pero como mínimo, lo que han aceptado los auditores en la mayoría de los casos es solamente aislar el piso del foso. Al aislar el piso del foso, ya digamos que evitamos los grandes riesgos de descarga, sobre todo porque la pintura siempre sirve como aislante, entonces la inspección sensorial exterior va a ser mucho menos preocupante que la inspección sensorial inferior, ¿sí? Porque abajo comúnmente ese aislamiento puede perderse muy fácil, ¿sí? Y podrán tener descargas eléctricas. Entonces, lo que se considera es eso, guantes dieléctricos, aislamiento en el foso, botas dieléctricas y como recomendación el inspector que hace la inspección de ese vehículo de movilidad eléctrica debería tener un overall, ¿sí? Un overall por lo menos que le impida que alguna parte de la piel esté en contacto directamente con la carrocería del carro. ¿Listo? Lo mismo que decimos, en este momento los carros que nos llegan eléctricos e híbridos pues son muy nuevos y no vamos a tener esos problemas, pero dentro de unos años pues sí tendremos que estar preparados para que el vehículo, que le hicieron la reparación o que tuvo un accidente y un cable por ahí esté en contacto con el chasis o la carrocería. Lo otro que hay que considerar, bueno, hay diferentes grados. Comúnmente con con el grado más bajo del aislamiento, se considera idóneo los sistemas de aislamiento, o sea, hablemos de botas y de guantes, o sea, solamente con tal que sean dieléctricos, con el grado más bajo, consideramos que estamos por encima de los 500 voltios de aislamiento, o sea, aislados a voltajes de 500 voltios, y los vehículos eléctricos no suelen venir por encima de esos voltajes, entonces ya podríamos garantizar un aislamiento correcto. ¿Listo? Entonces, digamos que no se necesitan esos productos tan costosos que venden para aislamiento eléctrico de muy alto voltaje de las personas que trabajan eh, con los cables de alta tensión, ¿no? Simplemente el grado más bajo, que sería el doble cero, pues se puede considerar con un aislamiento adecuado. ¿Listo? Y por acá les quería presentar también eh, otro tema que es este, que es el del corte de tensión, ¿sí?
Entonces, lógicamente, durante lo mismo que les decía, durante un proceso de mantenimiento de uno de estos vehículos, pues se tendrá que tener mucho más en cuenta y mucha más, de una manera mucho más segura, pero comúnmente lo que sí debemos tener en cuenta es que cerca de las baterías de alto voltaje, o sea, tendremos que saber identificarlas, y cerca de esas baterías habrá uno de estos elementos así, que es como una llave de paso en los vehículos antiguos, no sé los que hayan tenido la oportunidad, una llave de paso pero eléctrica, ¿sí? Es algo así, pero entonces va a las baterías de alto voltaje. Y lo que hace cuchilla, ¿no, ingeniero? una cuchilla, sí señor, también. Algo similar a una cuchilla, pero sobre las baterías de alto voltaje, y lo que hace en ese momento es que cualquier incidente peligroso lo podamos cortar inmediatamente, ¿sí? Entonces el vehículo quedaría obviamente completamente desactivado, ¿sí? Pero no habría un problema mayor, ¿sí? Entonces podríamos, digamos que solucionar ese incidente mientras está pasando. ¿Listo? Y por otro lado, pero ese sí no lo encuentro. Espérenme un segundo a ver si al menos les puedo presentar acá una imagen en internet, que es el tema de... Bueno, no lo tengo acá presentado, pero voy a explicarles acá con una imagen. Me sale una vez una imagen de política. A ver, bueno, pongamos esto. Entonces, lo que se considera en estos vehículos es tener una zona demarcada, ¿sí? De alguna manera, tener la zona en este caso, de inspección sensorial sobre todo, demarcada de alguna manera, y comúnmente debe estar tanto demarcada como encerrada, ¿sí? Entonces, lo que sí se ha considerado es alguna manera, comúnmente pues se usa con unos conos y con unos avisos de peligro, de marcar el vehículo durante el proceso de inspección sensorial, ¿sí? Entonces, durante ese proceso, se encierra el vehículo y solamente el inspector que está correctamente aislado y el inspector que le está ayudando estarán dentro de esa zona demarcada, ¿sí? Que sería como la zona segura, para no ingresar a ese vehículo o que ningún otro inspector pueda ingresar, ¿sí? Entonces, eso es lo que siempre pues, nos han recomendado y lo que hemos venido haciendo durante las auditorías. Entonces, llega uno de esos vehículos y pues lo único que se ponen son esos conitos, se marca la zona solamente en inspección sensorial. Al terminar esa inspección sensorial, se abre la zona y ya de ahí para adelante, pues las pruebas que hagan falta o las pruebas antes de esa inspección sensorial se puedan realizar de manera normal, ¿sí? Entonces, en algunos CEDAS lo hemos tenido con una cadenita ahí que como que se cierra el paso, y en otros con esos conitos, pues que marcan como esa situación de peligro, y que simplemente dentro de esa zona estarían los inspectores que estén, bueno, el inspector sobre todo que está haciendo la sensorial, que está correctamente aislado, y el inspector que esté ayudándole durante ese proceso de inspección. ¿Listo? Ese sería ya no es un elemento de protección personal, sino un elemento de protección colectiva.
Otro de ellos, pero no, o sea, no ha sido requisito, ese sí es requisito para mantenimiento, pero no es requisito para inspección, es el tema de la pértiga. ¿Listo? Entonces, la pértiga dieléctrica. Entonces, por ahora no nos las han pedido y es como un bastón que se usa precisamente como es dieléctrica, entonces la persona que la usa, que sería como ese ayudante que está ahí dentro, o ese inspector que le está ayudando en alguna cosa, mover el volante o lo que necesite, pisar el freno, la pueda usar en el caso de que el inspector que sí está haciendo la inspección y está tocando y moviendo, quede conectado, ¿sí? Entonces, cuando queda conectado, el problema es que no podrá retirarse de manera fácil y pues esa pértiga le va a ayudar a empujar o a jalar esa persona que quede conectada. Pero comúnmente no nos las han pedido y ha sido suficiente con esas cosas que les menciono, ¿no? La demarcación, que sería un EPC, un elemento de protección colectiva. Y los EPPs, que serían botas dieléctricas, guantes dieléctricos y esto... Ah, bueno, y otro EPC que sería el aislamiento del piso del foso. ¿Listo? Con esas cuatro cosas nos lo han... Mario Casas sí nos sugirió un overall, ¿sí? Como para que no hubiera contacto en ninguna parte de la piel y lógicamente las medidas adicionales de seguridad, que es que la persona de pronto si tiene alguna situación de salud respecto al corazón o tiene marcapasos y algo así, pues lógicamente ese inspector no podrá revisar ese vehículo. O o el tema de manillas, aretes, anillos o cualquier otro elemento metálico que pueda estar en contacto con el vehículo durante la inspección deberá retirarse. Pero no sé si entonces ustedes lo tienen contemplado para otras inspecciones o sería únicamente para esta inspección de vehículos eléctricos híbridos. Bueno, yo creo que hay mucho más tema que contar, pero digamos, esto es lo principal y lo básico que quería comentarles. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quedó pues todo claro. Las diapositivas se las puedo compartir, yo se las paso a través del Inge Pedro y pues no, nada, muchas gracias por haber asistido y nos queda pendiente un tema, pero ya es más enfocado no a tanto a vehículos eléctricos e híbridos, sino más a otros temas de inspección, como es el tema de luces, de pronto temas de nuevas tecnologías, del sistema de control de tracción y eso. Pero eso lo veremos de pronto en otras reuniones más adelante. No sé si tienen alguna pregunta final o si quedó todo claro. Ah, lo mismo, entonces Todo bien. el video se los voy a subir ahí al YouTube para que lo tengan ahí y lo puedan ver en cualquier momento. Bueno, listo. Entonces, no, nada, que tengan buena noche y muchas gracias por la asistencia. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Listo, ingeniero. Feliz noche igualmente. Gracias. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche.